¿Ya? Hoy día vamos a ver qué tipo de movimiento hay. Básicamente nos vamos a entrar en dos solamente, obviamente por lo que está en la guía y por razones de tiempo. Estos son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. ¿Ya? El movimiento rectilíneo uniforme, que en la literatura usted lo puede encontrar como MRU o MUR, digamos, dependiendo, digamos, como usted, digamos, depende de la literatura que usted busque, tiene estas características. ¿Ya? Tiene una trayectoria recta, o sea, siempre se mueve en línea recta, ¿ya? Por lo tanto, en el movimiento rectilíneo, la trayectoria de desplazamiento son equivalentes. Y el valor que tiene la velocidad es constante. Es decir, el módulo, dirección y sentido del vector velocidad nunca cambia, siempre es el mismo. ¿Ya? Por lo tanto, es un movimiento bastante idealizado, ¿cierto? Un movimiento que es muy difícil que uno lo pueda conseguir en la vida cotidiana, o lo pueda recrear, digamos. ¿Ya? Acá vamos a ver cierto movimiento, un ejemplo, donde vemos un auto que se va desplazando y a los 5 segundos está en 100 metros, a los 10 segundos está en 200 metros, a los 15 segundos está en 300 metros, a los 20 segundos en 400, ¿ya? Eh, y a los 25 en 500, ¿ya? Si yo hago el análisis respecto a la velocidad que tendría esa partícula, recuerden que nosotros hicimos algunos ejercicios de velocidad en la última guía, yo tomo, ¿cierto? Por ejemplo, el tiempo 3, que es 15, ¿ya? Con el tiempo 1, que es 5, y tomo las distancias que en ese momento tenía el vehículo, que son en el tiempo 15 es 300, y en el tiempo 5 es 100, y aplico la relación que vimos en clase nosotros, en las guías pasadas, y me da entonces un valor de 20 metros por segundo, ¿ya? Y hago la equivalencia en otro intervalo de tiempo y me da lo mismo, ¿ya? Me da lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cualquier instante que tú tomes la velocidad de ese automóvil te va a dar 20 metros por segundo, ¿ya? Esto significa entonces que la velocidad es constante. Este es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Es un movimiento idealizado donde siempre la trayectoria es recta y el valor de la velocidad siempre va a ser el mismo, ¿ok? Por lo tanto, es un movimiento fácil de trabajar, digamos que siempre sus características son siempre las mismas, ¿ya? No es un movimiento muy complejo. Hay algunas fórmulas acá que obviamente nosotros eh, tienen que ver con lo que nosotros hemos trabajado. La S significa distancia, por si acaso, el tiempo, y la V obviamente la velocidad. Entonces, en la misma relación que usted ha estudiado desde, no sé, de quinto básico hasta ahora, que la velocidad es la distancia partido del tiempo. Lo único que le hemos agregado algunas letras que son un poco distintas. La S para nosotros en este caso significa, ¿cierto?, el espacio recorrido, o la distancia recorrida, y tiempo. Y como aparece esa letrita que está ahí, que es una especie de pirámide, significa variación, ¿no? Porque tomamos una variación de espacio. Estamos en el punto 4, después estamos en el punto 8, por lo tanto la variación se fue de 4. Lo que pasa con el tiempo. Pero es la misma fórmula, en el fondo, lo que se está diciendo acá, que yo para calcular cualquier velocidad, debo dividir, ¿cierto?, el espacio recorrido, la distancia recorrida en metros, por el tiempo. ¿Ya? Eso básicamente. Acá tengo un ejemplo, que es bastante simple, ¿no? Que dice un ciervo puede alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora, que es una velocidad importante, ¿no? Bastante importante esa velocidad. Si mantiene esta velocidad constante durante el tiempo suficiente, calcula qué distancia va a recorrer en 10 segundos y qué tiempo tardará en recorrer un kilómetro. Son los datos que me dan y las preguntas que tengo que resolver. Entonces, lo que tengo que hacer yo acá primero, no sé si ustedes se acuerdan un poco de las clases que hemos hecho, pero siempre yo les decía a ustedes que nosotros tenemos que necesariamente, ¿ya? Eh, transformar las unidades del sistema internacional. O sea, yo no puedo trabajar en kilómetros por hora, tengo que trabajar en metros por segundo. Por lo tanto, lo que primero que aparece ahí es una transformación de unidades. Los kilómetros por hora los multiplico por 1000, porque un kilómetro tiene 1000 metros, ¿ya? Y la hora, ¿cierto?, por 3600 segundos, porque una hora tiene 3600 segundos. Si multiplico eso por 1000 y lo divido por 3600, me da 22,2, como aparece ahí. El tiempo no tenemos nada que hacer porque está en segundos. Y la distancia
es 1 kilómetro y lo transformamos en metros, ¿cierto? 1 kilómetro son 1000 metros, por lo tanto, ahí están los 1000 metros. Aplicamos la relación que estaba en la diapositiva anterior, que decía que el espacio recorrido, la distancia recorrida, es la velocidad por el tiempo. Multiplicamos entonces los 22,22 por 10 y me da entonces la cantidad de metros, que son 222 metros. ¿Ya? Esa sería la distancia recorrida, ¿no? En los 10 segundos. Y para sacar, ¿cierto?, el tiempo que tardará en recorrer esa distancia, esos 1000 metros, simplemente despejo la fórmula. La misma fórmula de distancia, velocidad por tiempo, la despejo, y eso me da entonces que el tiempo es igual a la distancia partido por la velocidad, divido los 1000 metros por la velocidad, y me da entonces 45 segundos. Ya, en el fondo todo este ejercicio se trabaja con una sola relación, que es velocidad, distancia partido por tiempo. Son 3 variables, por lo tanto yo puedo calcular la velocidad, puedo calcular la distancia, puedo calcular el tiempo. ¿Ya? Más de alguna vez, no sé si en el colegio o en otra parte, usted tiene que haber aplicado estas cosas. Esta es una forma de trabajar el movimiento rectilíneo uniforme, que nosotros ya lo hicimos en la guía pasada, porque ustedes hicieron, digamos, algunos ejercicios parecidos. ¿Ya? No sé si se acuerdan de eso, pero tenían algunos ejercicios parecidos a este. Este movimiento, ¿cierto?, se puede trabajar también representándolo gráficamente, ¿ya? O sea, yo puedo representar este movimiento a través de una gráfica, ¿ya?, como la que aparece ahí, ¿cierto?, en la pantalla. O sea, yo puedo representar este movimiento, y para eso yo tengo que, las coordenadas, ¿cierto?, tengo que definirlas, ¿ya? Entonces, el eje de la abscisa, que es el eje horizontal, o el eje X si usted quiere, le ponemos el tiempo. Y en la ordenada, ¿cierto?, que está en la parte, ¿cierto?, vertical, que se llama ordenada desde el punto de vista matemático, ponemos la distancia o la posición del móvil. Entonces hacemos un gráfico distancia versus tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Unimos la pareja de valores, ¿ya? Por ejemplo, en ese gráfico dice ahí que a los 5 segundos el vehículo estaba en 100 metros, que a los 10 segundos estaba en 200, que a los 15 estaba en 300, que a los 20 estaba en 400, que a los 25 estaba en 500. Entonces lo que hago yo, uno todos esos puntitos que logré hacer en ese gráfico, ¿ya?, y tiro la línea que obviamente representa el movimiento, en este caso del automóvil, y que en este caso es una línea recta, ¿ya?, que representa con claridad que este es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? ¿Ok? Entonces esta es la representación gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. Ahí aparece en la parte de arriba abreviado esto, ¿no? MRU. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, otra gráfica, ¿ya?, del movimiento rectilíneo uniforme. Y tenemos nosotros con datos ahora, ¿no?, que en tiempo está en hora esto, ¿ya? En una hora el vehículo está en el punto medio entre 50 y 100, avanzó 75 kilómetros. A las 2 horas avanzó 150, ¿ya? A las 3 horas avanzó, ¿cierto?, como 225, y así hasta llegar, ¿cierto?, a las 5 horas, que representa el gráfico que está ahí, que llega a 350 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una línea que representa, ¿cierto?, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y ese movimiento rectilíneo uniforme está graficado. Yo, si me fijo, esa línea tiene una elevación respecto al eje tiempo, hay una elevación. Esa elevación se llaman pendientes, ¿ok? No sé si en matemáticas ustedes lo han visto, las pendientes, ¿cierto?, son características que se estudian en matemáticas, que tienen que ver con la ecuación de la recta, ¿ya? Una pendiente es una elevación, ¿ya? Por ejemplo, los techos de las casas están en pendientes por razones obvias, porque el agua tiene que escurrir, usted no se le va a ocurrir hacer un techo plano, ¿ya? No va a funcionar el tema. Entonces la idea de la pendiente es que tenga una inclinación, que tenga un ángulo. Esa inclinación se llama pendiente, y se calcula con esa letra M que aparece ahí en la diapositiva, ¿ya? Y yo necesito conocer entonces 2 puntos que están en el eje X y 2 puntos que están en el eje tiempo, ¿ya? Y lo que tengo que hacer con esos 2 puntos simplemente es restarlos y después dividirlos, ¿ya?
Entonces, como ejemplo, en lo que está en la gráfica que está ahí en la pizarra, perdón, en el PowerPoint, yo tomé el punto 1, ¿ya? Y el punto 75, que es el punto que aparece con la letra B ahí en la gráfica. Y tomé el punto C, que es el punto 2 y 150, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer yo es restar las distancias, que son 150 menos 75, ¿ya? Y restar, ¿cierto?, el tiempo, que es 2 menos 1. Si resto esas cosas me da 75 en 1, que es 75. Por lo tanto, la pendiente de ese gráfico es 75. ¿Ya? ¿Y qué llama la atención en esta gráfica? Que ese valor que yo he sacado de la pendiente me entrega el valor de la velocidad. ¿Te fijas? Entonces, yo a través del gráfico distancia-tiempo, yo puedo calcular entonces la velocidad a través de su pendiente. Entonces, en la gráfica, yo no tengo para qué usar esa fórmula anterior que vimos recién, sino simplemente mirando el gráfico, ¿ya? Yo puedo determinar evidentemente la pendiente, que es en este caso 75, porque si usted divide 75 en 1 le da 75, 150 en 2 le da 75, y así, o sea, siempre da el mismo valor, ¿ya? Independiente de los números que tú tomes acá, te va a dar siempre 75. Y esa es la gracia que tiene la gráfica del movimiento rectilíneo, que siempre te va a dar el mismo valor, ¿ya? Este movimiento entonces rectilíneo uniforme se caracteriza entonces por tener una trayectoria recta y un valor de velocidad constante, ¿ya? En la guía que yo les entregué a ustedes, en la primera parte trata del movimiento rectilíneo uniforme y trata, ¿cierto?, de que ustedes puedan calcular, no sé si lo han visto o lo han leído, ¿cierto?, algunos gráficos como este aparecen y usted tiene que calcular las pendientes de esos gráficos, que se hace con este procedimiento, que está acá. Ahora, obviamente, si les quedan dudas, qué sé yo, igual vamos a tener otra oportunidad de poder trabajar y responder las dudas que puedan tener. Este movimiento que está acá se llama movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Este movimiento es un poquito más complicado que el otro, ¿ya? Porque es un movimiento que ya su velocidad no es constante, es una velocidad que está cambiando, ¿ya? Y es un movimiento que evidentemente nosotros nos encontramos en la vida cotidiana, porque los autos aceleran, ¿cierto? Los autos se detienen, uno camina más rápido, uno acelera, uno se detiene, ¿cierto? Eso es lo que pasa en realidad en la vida cotidiana, o sea, las velocidades están cambiando, ¿ya? Por lo tanto, como las velocidades están cambiando, uno tiene que definir un concepto nuevo acá. Este concepto es nuevo, se llama aceleración, ¿ok? Y la aceleración es un concepto que implica cambios de velocidad, ¿ya? Más que la fórmula que está ahí, porque hay una fórmula en la diapositiva, ¿cierto? Que la A significa aceleración, la V significa velocidad y T el tiempo, ¿ya? Que está tomado en dos intervalos, por eso aparece una primera velocidad y una segunda velocidad, ¿ya? Que ustedes entiendan el concepto de aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad. O sea, yo voy a una velocidad, ¿cierto? Y de repente yo aumento mi velocidad, entonces aceleré. ¿De acuerdo? No por nada, ¿cierto? El pedal del auto se llama acelerador, porque eso es lo que le permite a usted cambiar la velocidad del auto. Entonces usted pasa de 40 kilómetros por hora a 80, entonces uno dice, oh, aceleró. ¿Ya? ¿Cierto? Aceleró el auto. Y es un concepto que se usa en la vida cotidiana porque ustedes de repente dicen, oh, profe, que anda acelerado hoy día. ¿Por qué? Porque lo notan distinto, anda con otra velocidad, ¿cierto? Anda diferente, ¿no? Entonces, uno también utiliza este concepto en la vida cotidiana. Entonces, la velocidad es una magnitud que depende, ¿cierto?, del cambio de velocidad de un cuerpo en el tiempo, ¿ya? Este cambio de velocidad, ¿cierto?, en el tiempo representa un tipo de magnitud que se llama vectorial. ¿Qué significa eso? La magnitud vectorial, por alguna parte la vimos nosotros, son aquellas que tienen una dirección y un sentido. O sea, este cambio de velocidad no ocurre así en el aire, ocurre en un espacio bien concreto, en una dirección bien concreta y en un sentido bien concreto, ¿ya? Ahora, nosotros en física lo hacemos concreto en el sistema de coordenadas que ustedes conocen, ¿cierto? En el sistema XY, ¿ya? Que es un sistema, evidentemente, que nosotros utilizamos muchas veces para graficar y ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, eso es la aceleración, que es la característica más importante de este movimiento rectilíneo. Es un movimiento recto, ¿ya? Pero que tiene cambios de velocidad y por lo tanto tiene aceleración. Aquí también llama la atención la unidad que se mide la aceleración, ¿ya? Que siempre llama a equívoco a los alumnos. La unidad de aceleración son metros por segundo
al cuadrado, ¿ya? No es que yo tenga que elevar al cuadrado aquello, son las unidades de medición nomás, ¿ya? Es la forma como yo mido la aceleración, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, si tú vas a comprar un terreno, ¿ya? Y tú dices, ¿cuántas dimensiones tiene este terreno? Entonces, el dueño te va a decir, mira, este terreno tiene 80 metros cuadrados, por decirte algo, un número cualquiera, ¿ya? Yo no entiendo qué es la dimensión del terreno, 80 metros al cuadrado, el metro al cuadrado es la unidad con que yo estoy midiendo, ¿cierto?, el área de ese terreno, ¿ya? Es la unidad de medición, no es que tenga que elevar al cuadrado los 80, ¿ya? No sé si me entienden, pero la idea es que entiendan que es solamente la unidad, no tienen que complicarse con metros y segundo al cuadrado, es la unidad que mide el concepto. En física, todos los conceptos se miden en unidades, ¿ya? El tiempo se mide en segundos, ¿cierto? La distancia en metros, la temperatura en grados Kelvin, ¿cierto? La masa en kilos, etc. Todo tiene que tener una unidad. En física nosotros no podemos hablar, ¿cierto?, de conceptos que no tengan unidades de medición. La física por excelencia es una ciencia experimental, que utiliza método científico, pero que utiliza unidades de medición, ¿ya? Entonces nosotros siempre tenemos que tener presente que vamos a hacer medidas, ¿ok? Por ahí un ejemplo, ¿ya?, de cálculo de aceleración, que es aplicar la fórmula que estaba en la página, en la diapositiva anterior, que en realidad es el mismo cálculo, ¿ok? El primer cálculo tiene que ver cuando el tipo que va en la moto, porque dice un motorista, y parte del reposo, significa que parte con velocidad igual a 0, adquiere una velocidad de 12 metros por segundo. Que no deja de ser, porque 12 metros por segundo, a ver, 10 como 36, o sea, de andar por los 40 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, una moto parte del reposo sin velocidad hasta una velocidad mayor de 12 metros por segundo, y todo esto lo hace en 4 segundos, ¿ya? Más tarde frena ante un semáforo, ¿ya? ¿Cierto? Se detiene ante un semáforo y se detiene en 3 segundos, ¿ya? Entonces, aquí hay dos movimientos. Primero la moto acelera, ¿ya? Y después desacelera hasta detenerse en el semáforo, y la primera parte la hace en 4 segundos, y la segunda la hace en 3 segundos. Entonces te voy a calcular la aceleración cuando se pone en marcha y cuando se detiene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Es ver cuál es la velocidad que tenía al partir la moto, que es, como dice ahí, 0, y la velocidad que alcanza la moto a los 4 segundos son 12, por lo tanto, si yo aplico la formulita que estaba en la diapositiva anterior, que es velocidad menos velocidad inicial, sería 12 menos 0, ¿cierto? 12 menos 0 es 12. Y el tiempo que yo ocupé fueron 4 segundos, ¿ya? Por lo tanto me da 3, pues 3 por 4, 12. Sería la aceleración que tuvo. ¿Qué significa 3 metros por segundo? Significa que el personaje que va en la moto, ¿cierto?, su velocidad va aumentando en 3 metros por segundo por cada segundo que transcurre, ¿ya? Entonces va aumentando así en forma constante, 3 metros por segundo por cada segundo que va pasando, que va recurriendo. Pero le pusieron el semáforo y tuvo que empezar a desacelerar. Por lo tanto, me pedían sacar la aceleración en la frenada de la moto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? ¿Ya? Cuando el tipo detiene la moto, ¿cierto?, su velocidad final es 0, porque está detenido, porque no tiene velocidad, ¿cierto? Y la velocidad con que empezó a frenar fue los 12 que tenía. Por lo tanto, la velocidad inicial ahora son 12, y la final es 0. Y el tiempo que transcurrió ahí, como el dato que nos entrega son 3 segundos. Por lo tanto, yo lo que hago ahí ahora es restar 0 menos 12, obviamente menos 12, ¿ya?, dividido por 3, ¿ya?, lo cual, ¿cierto?, me da menos 4, ¿ya? Si ustedes se fijan, el valor negativo, aparece un signo menos ahí. ¿Qué significa ese signo menos? Que el auto va disminuyendo, o perdón, es una moto, la moto va disminuyendo su velocidad en el tiempo, ¿ya? Entonces, como va disminuyendo su velocidad en el tiempo, cuando yo calcule una aceleración, si tengo que hacerlo, porque este es un ejemplo, para que ustedes lo conozcan, si tuviéramos que hacerlo, me va a dar siempre una aceleración con signo menos, que significa que el auto se va deteniendo. ¿Se fijan? Entonces tenemos dos tipos de aceleraciones. Positiva, ¿ya?, cuando el vehículo, ¿cierto?, la partícula o el cuerpo va aumentando su velocidad en el tiempo, y negativa, ¿cierto?, cuando el auto o la partícula, lo que sea, va
disminuyendo su velocidad en el tiempo hasta detenerse. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay aceleraciones que son positivas y aceleraciones que son negativas. ¿Ya? Evidentemente, la matemática es un poquito más compleja acá porque hay más variables. Eso está claro. ¿Ya? Acá está la característica de este movimiento. ¿Ya? Es un móvil que se desplaza en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ahí está la sigla. MRUA, así se designa este movimiento rectilíneo uniforme. Sigue una trayectoria recta y una aceleración constante. ¿Ya? No nula. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos un auto que es un ejemplo parecido al anterior que vimos en el movimiento rectilíneo uniforme, que va obviamente cambiando, si usted se fija, su velocidad en 2, en 4, en 6 y en 8, va cambiando su velocidad a los 0, 1, 2, 3 y 4 segundos. Entonces yo, como tengo todos esos datos, ¿ya? Yo puedo calcular la aceleración en cualquier instante, los que están ahí, en cualquiera, lo que usted quiera, ¿ya? Y le va a dar siempre 2, ¿ya? Si usted se fija, 4, en la distancia 4, por ejemplo, yo tengo 4 metros por segundo en 2 segundos. Si usted divide 4 en 2, le da 2. ¿Ya? En los 9 metros, por ejemplo, yo tengo 6 metros por segundo en 3, divido 6 en 3, me da 2. En los 16 metros, yo tengo 8 metros por segundo y 4 segundos, si los divido, me da 2. Entonces, por eso es un movimiento rectilíneo con aceleración constante. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahí estamos nosotros con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Este movimiento se puede graficar igual que el otro. ¿Ya? Podemos hacer una gráfica. ¿Ya? Ahí tenemos una gráfica. ¿Qué es lo que ha cambiado acá? ¿Ya? Esta gráfica, ¿ya? Representa la velocidad en el eje de acá, en el eje, ¿cierto?, de las y en el otro lado, ¿cierto?, el eje de tiempo. ¿Ya? Yo puedo graficar, al igual que el movimiento rectilíneo, yo puedo graficar este movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Quiero explicarle un poquito este trabajo que tienen que hacerlo ustedes en su casa, ¿ya? Que está en la guía, ¿ya? Como lo tienen que hacer y esto les va a dar un poco de tiempo, si tienen alguna pregunta, me quedan 10 minutos de clase, por si acaso, ¿ya? Para que ustedes me pregunten. Bueno, esto tiene que ver con la aceleración de gravedad. ¿Saben ustedes lo que es la aceleración de gravedad? ¿Alguno de ustedes? ¿Ubica el concepto? No. ¿No? La aceleración de gravedad es la aceleración que quieren los cuerpos cuando son atraídos hacia la Tierra. Es decir, todos los cuerpos cuando caen, caen obviamente por acción de la fuerza de gravedad, que es el peso, pero al caer, ¿cierto?, caen con una aceleración. Y esa aceleración se llama aceleración de gravedad, ¿ya? Que vale 9,8. Yo lo tengo, ahí está, ¿ya? Entonces, la gravedad vale 9,8 y esa es constante en las cercanías de la Tierra. Es decir, si tú tomas una piedra, si estuviéramos en el colegio, y la sueltas del segundo piso, por ejemplo, esa piedra caería con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Obviamente, descontando la resistencia del aire, porque claro, si yo tomo una piedra y tomo un papel, yo noto que caen diferentes, ¿cierto? Si tomo una piedra y una pluma, yo noto que caen diferentes. Eso es por la resistencia del aire. Pero en el vacío, donde no tenemos aire, y esto lo hizo Galileo, la aceleración de gravedad, ¿cierto?, cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ese valor es lo que yo quiero que ustedes comprueben, ¿ya? Con esta actividad que estoy mostrando acá. Necesitamos una bolita de acero, ¿ya? Una wincha, un cronómetro y una calculadora. Entonces la idea es que usted, obviamente tiene que hacerlo con alguien, porque esto no lo puede hacer solo. Y usted tiene que medir 4 alturas diferentes. Medio metro, 1 metro y medio y 2 metros. Ahora, si usted puede más altura, si se puede, no creo, pero porque mientras más alto mejor, porque es menor el error, ¿ya? Entonces la idea es que usted coloque la bolita a la menor altura, al medio metro, usted la deja caer, ¿ya? Y mide con el cronómetro el tiempo que demora en caer, ¿ya? Obviamente, en la primera vez que usted lo haga, no va a tener muy buenos resultados, tiene que hacerlo varias veces hasta que esté seguro de la medida, ¿ya? Después lo toma en 1 metro, nuevamente la suelta, ¿cierto? Y mide el tiempo, ¿ya? Después en 1,5 metros, lo toma, lo suelta y mide el tiempo, ¿ya? Y así, pues para las 4 alturas que están ahí. Entonces usted va a tener altura y va a tener el tiempo de caída, ¿ya?
Con esos datos, la idea es que usted pueda calcular la aceleración de gravedad que se genera con letra G con esa formulita que está ahí. ¿Ya? Todo esto está en la guía, por lo tanto. ¿eh? Yo lo copié de la guía y usted lo tiene ahí. Entonces la idea es que ustedes puedan completar este cuadrito que está acá. ¿Ya? Si usted se fija, hasta la altura en metros, 0,5, 1, 1,5, 2. El tiempo que usted va a medir. En la segunda columna está el tiempo que usted tiene que medir con su cronómetro. Hasta ahí no hay nada extraño, hay que medirlo, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Ese tiempo que está en la segunda fila usted lo eleva al cuadrado. Usted sabe lo que es elevar al cuadrado, ¿cierto? Es multiplicar el tiempo 2 veces. Si por ejemplo me dio 2 segundos para el medio metro, que es mucho, no puede ser, ¿cierto? Pero supongamos, yo tendría que poner 2 segundos acá y acá poner 2 por 2, que es 4. Y usted lo coloca en el cuadrito, en la tercera columna. Y después usted calcula la aceleración con la fórmula, porque usted va a tener la altura, el tiempo al cuadrado, entonces usted hace el cálculo matemático y lo anota acá. Le dará un valor. Aquí en la cuarta columna le dará un valor. Yo le puse en la columna de la aceleración de gravedad, que en la penúltima columna está el valor, 9,8, 9,8, 9. Usted va a tener un valor acá, supongamos que usted le dio 11. Entonces lo que usted tiene que hacer, me dio 11. ¿En cuánto me equivoqué? ¿Ya? Me equivoqué en... me equivoqué, ¿cierto? En 11 más 9,8, me equivoqué como en 1, y tanto. Y eso lo coloco acá al lado. Esa tablita usted, la idea es que la construya. Y ahí usted va a obtener la aceleración de gravedad en forma experimental. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, la idea, muchachos, es que ustedes puedan hacer esto, la parte experimental la pueden hacer. ¿Ya? Yo creo que está el tiempo al cuadrado. Si tienen dificultades en calcular la gravedad, ¿ya? En usar las fórmulas y ese tipo de cosas, pueden esperar, tener los datos y esperarme cuando nos juntemos y me preguntan, ¿ya? O por correo pueden hacer alguna consulta, no hay ningún problema.